Bueno, antes de proceder con el arranque inicial, quería explicarle un par de cosas que considero que son importantes. Bueno, aquí en el switch este de 4 en uno, de 4 pasos en uno, ¿cómo funciona? O sea, el equipo al momento del arranque se debe colocar en la posición de choke. O sea, el choke es como el ahogador en los automóviles. Automóviles modernos esto no se ve ya porque, bueno, eso lo hacen automáticamente con la ECU, con la computadora del automóvil. Pero los automóviles antiguos de carburación sí tienen un cable que es el ahogador, que cuando uno lo acciona, pues eso lo que hace es que cierra la mariposa del aire para enriquecer la mezcla de combustible y poder arrancar el motor cuando se encuentra frío. En este caso, esto funciona así, aquí igual, o sea, aquí lo que haces es, cuando lo pones en esta posición de choke, lo que haces es que cierras la mariposa del aire del carburador y cuando empieces a accionarlo, pues él va a admisionar combustible prácticamente con poco aire, ¿no? O sea, que la mezcla va a estar bien enriquecida y te va a permitir que el motor arranque estando frío. Ya una vez que el motor arranque a los pocos segundos, pues lo puedes llevar a esta posición que está aquí, que es la posición de on, o sea, que es la posición de trabajo, que es donde él debe trabajar en condiciones normales y ahí él se va a mantener trabajando. Algo importante, no debes arrancarlo nunca con el modo eco, puesto. O sea, siempre el eco mode debe estar quitado, debe estar en la posición off antes de arrancar el equipo. Y ya después, cuando lo pongas carga que empiece a trabajar, sí lo puedes poner en el modo economizador. ¿Qué nos queda por explicar? Estos dos pasos. O sea, este paso que está aquí es cuando tú trabajas con el equipo en ambientes que son fríos. O sea, donde las temperaturas son bastante frías, ¿no? Y entonces tú necesitas que el motor esté más tiempo trabajando con el ahogador semicerrado para que pueda alcanzar su temperatura de trabajo antes de antes de ponerlo en el modo on, ¿no? Y entonces en este caso se coloca aquí que en esta posición la mariposa está semi abierta o semicerrada, ¿no? De la misma manera. Y al poco tiempo de tenerlo trabajando en esta posición, pues lo llevas a la posición on. Pero eso ya le digo, en países donde hay frío, en este caso, en países de estos tipos tropicales y eso, esta posición no es necesaria utilizarla. Y bueno, esta última posición que nos queda aquí es la que yo le explicaba, que se usa cuando necesitas consumir toda la gasolina que te quede en la taza del carburador porque vas a guardar el generador durante un tiempo. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente si apagas el generador por el botón aquí de apagar y el motor se apaga, la taza del carburador se te queda con gasolina. Y si guardas el generador durante mucho tiempo, no sé, semanas, 4, un mes, no sé, 2 meses, pues esa gasolina que dejaste en la taza del carburador, por supuesto, la parte volátil se va a evaporar, o sea, los solventes de la gasolina se van a ir evaporando y te va a quedar la parte pesada de la gasolina, la que no se evapora. Algunos componentes pesados de los hidrocarburos que no son volátiles y eso te va a crear un problema porque te va a tupir los conductos del carburador, porque te hace como una especie de laca y eso te tupe los conductos del carburador y entonces ¿qué sucede? Que cuando vayas a tratar de arrancar el motor de nuevo no te va a arrancar porque tiene los chiclés tupidos. Entonces a esa hora hay que desarmar eso, sacarle el carburador, limpiarlo, estupirle los chiclés, soplarlo y volverlo a hacer. Entonces eso se evita haciendo esto. O sea, tú pones eso en esa posición y hacer esto es como si tú cerraras la llave de combustible que pasa el combustible desde el tanque hasta la taza del carburador. Al tú ponerlo en esa posición, tú cortas el suministro de combustible del tanque al carburador. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? En ese tiempo que está trabajando, él va consumiendo la gasolina que queda en la taza del carburador, sin que entre más gasolina del tanque. Y ya cuando él está terminando de consumir esa gasolina que quedó en la taza, pues se va a apagar, porque se quedó sin gasolina.
Y entonces ya, en ese momento, ya prácticamente apagándose, pues lo puedes apagar aquí ya. Pero tú de esa manera tú garantizas que no se te quede gasolina en la taza para que no vayas a tener problemas de que se te vaya a evaporar la gasolina que queda y se te tupan los conductos del carburador. Eso es el paso del equipo.